Hola, les damos la bienvenida al cuarto Festival de Libros, Libros sin Papel, organizado por la Oficina de la Nada y el Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Estamos muy contentos de poder encontrarnos nuevamente con ustedes, para compartir nuestras exploraciones y reflexiones en torno a los libros. Este año no pudimos realizar la exposición que teníamos en mente, pero quisimos aprovechar la oportunidad para indagar en soportes distintos al papel, no solo páginas web o libros electrónicos, sino también poesía sonora, audiolibros o lengua de señas. Para ello, preparamos una selección de links que remiten a obras, proyectos y archivos muy variados. También hemos organizado diálogos, performances y presentaciones en torno a estas temáticas, tomando en cuenta el contexto actual en el que se desarrollan estas prácticas. En los próximos días, además, subiremos los archivos de los festivales anteriores y de otras actividades que hemos organizado. Todo estará disponible a través de www.laoficinadelanada.cl. Queremos agradecer a todos quienes han colaborado en la preparación de este festival, en especial a Francisco García y todo el equipo del Campus Creativo, así como a María Jesús Vela, diseñadora de nuestra flamante página web. Esperamos que, en estos tiempos tan difíciles, los libros continúen siendo un refugio y un desafío. La Oficina de la Nada. Hola, les doy la bienvenida a este lanzamiento del disco Todos Instrumentos de la Orquesta de Poetas. Este lanzamiento forma parte de la cuarta edición del Festival de Libros organizado por la Oficina de la Nada y el Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Este año el título y el tema del festival es Libros sin papel, porque está dedicado por razones obvias, ¿no es cierto?, a todos aquellos libros o formas de literatura y de arte basada en el texto que circulan en formatos distintos al papel, ya sea libros digitales, audiolibros, textos realizados mediante lenguaje de señas, etcétera. Este año hemos querido comenzar como primera actividad con el lanzamiento de este libro de la Orquesta de Poetas, porque representa muy bien el espíritu del cruce entre distintos formatos que nos interesa en general a, a la Oficina de la Nada, a nuestros proyectos y en particular este año. Es un libro que está publicado en papel, pero que tiene audio, que tiene videos, que tiene además imágenes que circulan tanto en papel, en digital, de distintas maneras y que forma parte además del espíritu transmedial, intermedial típico de la Orquesta de Poetas en todos sus proyectos. Para dar un poco de información, este disco, Todos Instrumentos, es el cuarto disco de la Orquesta de Poetas, pero el segundo que funciona también como libro en papel. El primero fue Declaración de Principios. Este libro se publicó en septiembre del año pasado como una coedición entre libros del Pez Espiral y Discos PM. Y de hecho, este es el trabajo inaugural de ese sello que está vinculado también al Festival de Poesía y Música PM. Este disco fue grabado entre 2015 y 2019 y cuenta con un gran número de colaboradores entre poetas, músicos y artistas visuales. Además, 8 de los 11 textos que forman parte de estos temas son de otros autores chilenos. En total, en todo el grupo y en todas las variantes de formas de soporte involucrado en este proyecto participaron más de 25 artistas. Para presentar este libro vamos a contar con la presencia de Macarena García Moya y Gonzalo Planet. Los presento brevemente antes de darle la palabra a ambos.
Macarena es editora del sello Mundana, es autora del libro de poemas Aldabas y de la novela Maratón, y es académica del Instituto de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Gonzalo Planet es músico, periodista e investigador musical, es bajista de la banda Matorral, ha producido proyectos como el disco Agua en Polvo del dúo Winter Planet, y ha publicado varios libros dedicados a música chilena, como Se oyen los pasos, y recientemente Sol y Lluvia, Voces de la Resistencia, que fue también publicado por Libros del Pez Espiral, con el sello con el cual ha colaborado en distintos proyectos. Así que le doy la palabra ahora a Macarena y a Gonzalo, y después de eso tendremos una conversación con los más de 15 participantes que estamos presentes en esta conversación. Hola. Ay, ¿me escucho? Hola a todas y todos. Les hablo desde la oscuridad, pero de la noche. Nada, agradecerles la invitación a estar acá y sobre todo a haber formado parte de esta obra colectiva, ¿no? Para la que escribí un texto que, que se llama Todo es nube, que es lo que quisiera compartir hoy día con ustedes. Se trata de un texto que lo escribí a partir de la escucha atenta, ¿no?, de este disco, y acompañado de la lectura y de la visualización de las imágenes que acompañan este libro. Y lo escribí a partir de una imagen que me detuvo, ¿no? Que de alguna manera me hizo levantar la cabeza del libro, y que aconteció en el texto de Ludwig Seller, que se incluye escrito sobre el agua, entre dos versos. Un verso que dice: de resplandor, tormentoso silencio, y después: reflejos sois acaso, huellas de lo que fue. Mientras escuchaba el disco y seguía el texto, escuché que en el disco se colaba entre esos dos versos una frase. Y esa frase era: todos instrumentos. Y a partir del silencio en el fondo de esa frase, escribí entonces Todo es nube. Lo voy a leer. Imagina un planeta, un continente, un país, una ciudad, un pueblo donde todos se entienden, donde las palabras señalan perfectamente las cosas, las letras evocan de inmediato palabras, los sonidos traslucen las letras, las imágenes y las cosas se asemejan, incluso si se mantienen estrictamente separadas. Un planeta, un continente, un país, una ciudad, un pueblo donde el deseo y el lenguaje parecen hermanarse por completo, donde uno dice agua, por favor, y lo que recibe es un vaso de agua, y uno dice sed, y lo que recibe es un vaso de agua, y uno dice vaso de agua, y se despierta inmediatamente la sed. En ese planeta, continente, país, ciudad, pueblo, los lenguajes son transparentes entre sí, tanto como los hombres para las mujeres y las mujeres para los hombres, los adultos para los niños y los niños para los adultos, los ancianos para las flores y las flores para los ancianos. No hay misterio. Allí el tránsito entre una cosa y la otra, entre un ser y otro, ocurre a través de un canal tan despejado como una carretera de alta velocidad, una suerte de autopista de altura que atraviesa el pueblo, la ciudad, el país, el continente, el planeta, sin necesidad de desviarse ni detenerse, sin necesidad siquiera de prestar atención a los vehículos que van detrás. Porque allí nadie choca, no hay accidentes, porque todos se entienden. Todo, repito, es tan transparente como el cristal a través del cual vemos la lluvia caer afuera y no adentro. Y es que tampoco el adentro con el afuera se confunden jamás. Lo de allá y lo de acá permanecen rigurosamente diferenciados, y todos reconocen el lugar al que pertenecen, que no es distinto a aquel que les pertenece. Se aferran
a ese lugar, porque si se movieran dejarían de entenderse y ya nadie sabría por qué un vaso de agua no está en la mano del que tiene sed, ni por qué aquel que tiene sed ya no imagina un vaso de agua, sino el desierto o la lluvia caer. El hecho es que ese planeta, continente, país, ciudad, pueblo, tiene una particularidad que no poseen los demás. Se invierte por completo en el cielo como ante un espejo. Entonces, todo es al revés. Donde hay transparencia, hay opacidad. Donde hay entendimiento, abundan los malos entendidos. Allí las palabras se evaden las cosas y las letras no conocen palabras. Entre las letras y los sonidos hay más silencio que ruido y las cosas y las imágenes se confunden todo el tiempo, incluso si a primera vista no se asemejan para nada. Cuando uno dice agua, por favor, recibe cualquier cosa menos un vaso de agua. Y cuando uno dice sed, es más probable que reciba un desierto o un paraguas, aunque en ocasiones alcanza con decir vaso de agua para que se apague inmediatamente la sed. En ese planeta, continente, país, ciudad, pueblo, los lenguajes se contaminan unos con otros. Por eso todo se vuelve incierto, algo oscuro. Misterio los hombres para las mujeres y las mujeres para los hombres, los niños para los adultos y los adultos para los niños, los ancianos para las flores y las flores, sobre todo las flores, un misterio para todos. Así entonces, como en Hipasia, una de las ciudades que recorrió Marco Polo, para comunicarse es necesario liberarse de las imágenes que anuncian las cosas, tan necesario al menos como liberar al lenguaje de los sonidos. Basta observar cómo andan sueltos, saltando de una cosa a otra, de una imagen a la siguiente, de letra en letra y de palabra en palabra, frenando y acelerando de manera imprevista, desviándose sin razón aparente, demorándose siempre más de la cuenta, bailando al son de un ritmo que, como nadie entiende, hace que los cuerpos se estrellen, que todos, incluidas imágenes y palabras, colisionen entre sí al punto de herirse. Nada sabe este planeta, continente, país, ciudad, pueblo, en suma, de la compartimentación de la experiencia que tanto obsesiona al pueblo, ciudad, país, continente, planeta que tiene al frente. Por eso nadie se aferra a nada y todo se mueve, todo cambia y se intercambia. Un vaso de agua por el desierto, la lluvia por la sed, el poder por la impotencia, los pozos por los espejos, el cielo por una semilla. Los dos planetas, continentes, países, ciudades, pueblos existen. Uno se llama de resplandor, tormentoso silencio, el otro reflejos sois acaso, huellas de lo que fue. Se puede dar vueltas con el pensamiento entre ellos, perderse, detenerse a tomar el fresco o escapar corriendo. Se pueden recorrer con los pies, la imaginación, el oído o este nuevo libro disco colaborativo de la Orquesta de Poetas. Como quien sabe que para conocer un pueblo, ciudad, país, continente, planeta, no bastan las palabras que lo describen, la Orquesta de Poetas escoge esta vez quedarse en el medio, ocupar el vacío que separa ambos versos, el vacío donde gobiernan acaso las nubes, con sus desplazamientos volubles y predecibles, con su ir y venir siempre fluctuante, con sus formaciones tan nítidas como difusas, con sus expansiones y contracciones, con su forma de estrellarse y producir sonidos, y luego música, y luego nieve, y luego nuevamente silencio, con su forma de dialogar con el día y la noche y el sol, con su manera de agruparse y dejar pasar o velar la luz, como si únicamente allí donde todo es nube o instrumentos, ambos pueblos, ciudades, países, continentes, planetas, pudieran tocarse uno al otro en un instante de eternidad, imagino. Muchas gracias, Maca. Ahí te logramos Ahí. ver en la oscuridad.
Y ahora el turno de Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Tengo audio? Sí. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme a esta presentación. Yo tengo aquí mi ejemplar de Orquesta de Poetas, todos instrumentos. Yo estuve muy tentado, la verdad, a comentar tema por tema el disco, porque, bueno, cada canción, si la podemos llamar así, tiene como su propio mundo, por así decirlo. Hay tantos colaboradores en cada una que daría pie como para comentarse, pero sentía por otra parte que esto podía un poco como matar la sorpresa. También es bonito que alguien escuche por primera vez el disco, lea el libro, lo vea, sin tanta intervención. Entonces voy a compartir algunas impresiones que tuve al recibir todos instrumentos de Orquesta de Poetas. Y bueno, una de las primeras cosas que sin duda salta a la vista es que hay tres vertientes acá: el poema, lo visual y lo sonoro. Pero como esta edición en particular que vemos acá no tiene un disco, a diferencia de otras ediciones de Orquesta de Poetas, de alguna forma uno queda condicionado a leerlo primero y a verlo primero, porque en la última página uno tiene el link de descarga, o digamos el contacto para poder escuchar la música. Entonces de alguna forma es casi inevitable que primero uno lo lea, primero lo vea. Entonces de alguna forma la diagramación, el prólogo, los poemas visuales que tenemos acá, no sé si la palabra es predisponer, pero de alguna forma nos preparan a lo que vamos a escuchar después. Y lo que escuchamos después, bueno, no es solamente el estándar de musicalización de poemas, porque suelen haber ciertas tendencias más o menos marcadas. Por ejemplo, el cantautor con guitarra, que agarra un poema y lo convierte en una canción, en una clásica canción. Está por el otro lado la banda de jazz, un poco como hacen los poetas beat, la banda de jazz de fondo, muy intensa, y el poeta recitando. O por el otro lado, la experimentación más pura, el ruidismo, la ambientación con el poema. Pero lo que escuchamos acá en todos los instrumentos de Orquesta de Poetas es otra cosa. No sé si son canciones exactamente, pero sí definitivamente hay un trabajo de ensayo. Quizá algunas cosas nacen de la improvisación, pero definitivamente hay o mucho ensayo de banda o un alto nivel de postproducción de audio en el computador después, que es algo que probablemente nos puede contar Pablo Fante en un momento más, de cómo trabaja, cómo graba Orquesta de Poetas. Y si bien estaba tentado a no comentar los temas, hay algunos que son inevitables no mencionarlos, digamos, porque hay algunos que son muy impactantes a la primera. Y por ejemplo el tema que abre el disco, que es Cacería Celeste Austral, que es el video que vimos al iniciar este lanzamiento. Bueno, uno escucha a Elvira recitando y con este pulso acelerado, y casi pareciera como que Elvira está rapeando arriba, como que está haciendo un rap. Se logra conjugar muy bien el ritmo de la voz con la música, y uno llega a pensar si Elvira solamente lo leyó o se le dio alguna indicación del ritmo al leer o la banda hizo esa música pensando en el ritmo de Elvira al leer. Bueno, esas son interrogantes que yo no puedo responder, digamos. Lo puede responder, me imagino, Orquesta de Poetas en un momento. Hay otros temas donde se nota mucho la mano musical de Pablo Fante. Hay una forma de componer, hay acordes que son muy Fante, por así decirlo, que no son acordes naturales, que tienen alguna disonancia. En definitiva, son acordes que salen de lo común, digamos, y eso me parece que es también una marca en Orquesta de Poetas, en todos los instrumentos. Hay un tema que es muy sobrecogedor, que no sé si decir que es el punto alto, porque al final, ¿quién dice que es el punto alto? No, es lo que a mí, por ejemplo, me pareció bastante sobrecogedor fue escuchar Escrito en el agua, por ejemplo.
Ahí está la inconfundible voz de Pablo. Espero que sea así, porque me pareció que era inconfundible. La voz de Pablo al inicio. Un piano increíble que te prepara un poco para cuando al final entra la voz de Ludwig Zeller, y eso es realmente increíble, porque, bueno, todos sabemos la importancia que tiene este personaje, y yo al menos no había tenido la oportunidad de escucharlo en disco. Yo no sé si él tiene grabaciones de audio previas de este tipo, con música, o es un debut para él, pero fue bastante increíble escucharlo. Otro tema que me llamó mucho la atención fue el sol ciego, con cómo se usan los ritmos. Por ejemplo, está el ritmo de 6/8, que para los que no están tan familiarizados con la métrica musical, es este ritmo que se asocia un poco a la cueca. No es exactamente cueca, pero se asocia un poco al ritmo de todos juntos de los jaivas. Los jaivas tienen muchas canciones con 6/8, que es el ta, 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 ta. Y ese uso de ritmos es muy interesante en todo el disco, cómo los ritmos se van mezclando con las voces que tienen a su vez su propio ritmo. Otro momento importante también del disco para mí es el Ring del Angelito, que es claramente una reinterpretación de lo de Violeta, y que tiene unos samples que, insisto, para los que no están tan familiarizados con la terminología musical, el sample se refiere a una muestra de audio de una grabación previa que no corresponde a la de los músicos que están haciendo el disco, es agarrar un pedazo de una grabación ya existente. En este caso parece ser una grabación muy antigua, parecen ser unas grabaciones de campo, de Canto a lo Divino, intervenidas, que no sé su origen, pero solamente escuchar las voces al inicio y al final de estas grabaciones de campo ya crea un clima, una ambientación muy, muy particular. Otro tema que también me pareció muy, muy destacable fue Gleba, el poema de David Rosenbaum, con el piano, el metalófono y el uso de las palmas. Es algo muy importante, porque en un momento se quedan las palmas solas y, digamos, te refuerza la importancia que tiene también los silencios dentro de la reinterpretación de un poema. Cuando uno musicaliza un poema, no siempre tiene que haber música sonando, no siempre tiene que haber sonido, o digamos, o un instrumento. Y eso siento que nos reforzaban las palmas. Lo otro, por ejemplo, en La Lluvia, no he mostrado el libro mucho, que debería haberlo hecho, pero en el caso de La Lluvia lo voy a mostrar porque a mí me sucedió que al ver el poema visual de Martin Gavins, lo que vi ahí fue muy parecido a lo que escuché después. Y eso me pareció una correspondencia que no sé si puede ser una coincidencia o fue algo milimétricamente estudiado, pero lo que vi ahí, por ejemplo, en la primera página, fue muy parecido a ese ritmo percutido de la voz como percusión. Y bueno, y el cierre del disco para mí fue muy notable, porque hay una cosa que se menciona acá, que tiene que ver con si es una canción o no es una canción lo que estamos escuchando a lo largo de todos los instrumentos. Y se menciona que probablemente 1987 es lo más cercano a una canción, porque tiene algo parecido a un estribillo, tiene algo parecido a una repetición que uno puede recordar. Y lo que me pareció increíble fue que 1987 fuera un reggae, porque sentí que calza perfecto el reggae como una conexión a los 80. Los 80 en Chile tienen mucho de reggae, hay muchos artistas que hicieron reggae, hay reggae de, no sé, UPA tiene reggae, Los Prisioneros tienen mucho reggae, y por lo menos a mí personalmente, no sé si a todo el mundo le pasa, pero a mí el reggae me lleva mucho a los años 80, entonces escuchar el poema de Bertoni, y además con la participación de Pedro Villagra, un histórico de nuestra música. Bueno, y el cierre del libro disco, 1987, para mí fue increíble porque, como dice su nombre, 1987, los 80, y a mí por lo menos que sea un reggae, me lleva absolutamente a esa década. Es algo que me pasa a mí, no sé si le pasa a todo el mundo, pero los 80 tuvieron mucho de reggae. Creo que en décadas anteriores no hay grabaciones de reggae en la música chilena, no estoy totalmente seguro.
pero al menos en los 80 estuvieron bastante presentes. Entonces, escuchar los poemas de Bertoni con este ritmo de reggae, como lo escuchábamos con UPA, Los Prisioneros y tantos grupos que hicieron reggae en los 80, y más encima con Pedro Villagra, y que a mí me pareció pero absolutamente notable tener a un histórico de nuestra música en ese tema, y que más encima es el cierre. Y a propósito que hablábamos de samples, con el sample de Enrique Maluenda del Festival de la Una, yo me acuerdo haber estado escuchando la canción y pensar, los 80, esto me lleva a los 80 absolutamente, y de repente aparece el sample de Enrique Maluenda y fue pero increíble. Es como esa nostalgia no tan agradable a veces, digamos, porque tampoco nadie quiere volver a los 80, me imagino. Con esto cierro mi intervención y estoy Hay realmente una muy... cuota de tortura en aquello. Me imagino, sí. Pero como les decía, con esto quiero cerrar mi intervención. Les agradezco mucho la invitación. Felicidades a Orquesta de Poetas por esta fantástica publicación, Todos Instrumentos. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias por tan justos Gracias, comentarios. Gonzalo, y ahora se abre la sesión para que todos hablen, comenten. Sí, bueno, gracias de nuevo, Maca y Gonzalo, por sus presentaciones y los comentarios. Acá somos unos cuantos, y antes de que se nos vaya más la noche o el tiempo, abrimos la palabra para el que quiera comentar algo, quiera decir, saludar. Sí, yo quiero tomar la palabra, como ya les anticipé que me tengo que retirar por razones de urbanidad. Agradecer a la Orquesta de Poetas por haberme invitado a participar de un proyecto de esta naturaleza. Me llena de satisfacción porque yo he estado trabajando en poesía hace un tiempo, pero no había entrado en la materia más aleatoria del tratamiento de la poesía, como mencionaba Gonzalo, donde se involucran diferentes técnicas, ¿cierto? Y que tienen precisamente que ver con la poesía misma. O sea, yo entiendo que es inabarcable el universo poético, ¿no? Una canción es una forma de reducir aquello que no tiene por qué ser estrictamente siempre así, y de hecho no lo es. También a Maca por su prólogo hermoso que escribió, muchas gracias. Es muy motivante hacer esta experiencia juntos, sobre todo en una época como esta, donde el desafío es muy poético, ¿no? De buscarle el modo a las cosas para ir entrando con el lenguaje de la sorpresa, ¿no? Porque finalmente la poesía tiene que tener esa capacidad de sorprendernos a nosotros, en primer lugar, a través del encuentro, a través de lo que se dice y también de lo que no se dice, que muchas veces es la tónica. A mí me gusta mucho inclinarme por ese lado. Hoy estoy haciendo una excepción porque realmente encuentro que es un honor estar acá compartiendo con ustedes, con Pablo, con Gonzalo, con Federico, con todos ustedes, con Marcela. Y que siga la cueca, que no pare. Vamos a estar muy atentos a todas al festival que se viene, que anunciaba Felipe, y a todas las instancias poéticas que se vayan dando para seguir este tejido maravilloso. Muchas gracias. Besos a todos. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias. Saludos, Pedro. Abrazo. Eso, un lujo que estés en un disco de la orquesta, de verdad. Lo mismo digo, de mi parte. Chau. Chau. Gracias por todo. Bueno, queda abierto. Sería bueno que Fante... perdón. No. Bueno, no, que decía que sería bueno retomar las preguntas que le hicieron a Fante sobre el proceso de grabación. Sí, Gonzalo quería decir algo primero. Sí, perdón. Nada,
poco remontarme a cómo conocí en realidad a la Orquesta de Poetas. ¿No? Yo llegué a conocerlos, digamos, ¿no? Nos conocimos en 2013 por ahí. Ellos venían ya desarrollando un trabajo en torno a la poesía y se genera ahí la instancia PM en el fondo, ¿no? El encuentro de los dos grupos, de Gonzalo y los asistentes más Orquesta de Poetas, hacen un encuentro que genera el Festival de Música y Poesía PM en 2013 para tener su primera versión en 2014. Lo que quiero decir es que Orquesta de Poetas estaba desde el inicio, digamos, en este trabajo, en este cruce de poesía, música. Este disco es un crecimiento a su ya extensa labor, digamos. Ahí está el catálogo del festival. Y este festival que nos aglutinó a muchos de los que estamos acá, empezamos a conocernos más, hicimos una familia, un lote de personas que empezamos a trabajar en conjunto, ha generado mucha sinergia, muchas interacciones. Estas colaboraciones del disco de orquesta yo creo que van en ese sentido de juntarnos, de conocernos, de colaborar, y eso ha sido muy bonito de vivir. Con mucho amor. En general todos nos hemos ido conociendo y aportándole a cada agrupación entre nosotros lo que más nos sale del corazón, digamos. Así que eso como primera declaración de amor. Y después, nada, comentar de que Discos PM nació también de esta conjunción de voluntades. Y empezamos este año y hemos tenido una súper buena experiencia, hemos tenido un bonito crecimiento y desarrollo. Estamos recién partiendo obviamente, pero se ha generado un espacio interesante, creo, también para todos, y la invitación es obviamente que podamos intercambiarnos material, conocer nuestros trabajos y en algún momento poder que esta plataforma crezca y que vayamos todos, digamos, tirando ese carro en conjunto. Entonces, nada, Discos PM está activo, tiene sus primeros lanzamientos ya, como dijo Federico, con la cosa en vivo, digamos, los temas en vivo del festival y los discos CDs, que uno de ellos, o larga duración, digamos, es el de Orquesta de Poetas. Así que está en esa plataforma de Discos PM y como les decía, Discos PM, pensamos que seguir apoyando y recibiendo e intercambiando material. Así es que eso como contexto, digamos, de lo que hemos ido realizando en conjunto entre todos, y también este disco es parte de ese trabajo comunitario. No sé, Fede, si quieres agregar algo sobre el disco PM más concreto, pero es un poco el nacimiento de todas estas colaboraciones. Sí, gracias. Bien, Gonzalo, toda la razón. Más que alargarlo de Discos PM, diría muy importante que junto con el disco, con este disco, se inauguró el sello también con el disco de Marcela, que está aquí, Marcela Parra, que nos acompaña, con su disco El sonido no coincide con la imagen. Y no solo eso, sino que además Marcela es una integrante de ese tiempo de la Orquesta de Poetas, y participó en este disco de forma íntegra. Y así como a Marcela, también quiero ofrecerles la palabra a quienes quieran hablar y que no lo hayan hecho todavía, libremente. Hola. Sí, bueno, aprovechando de que Fede estaba nombrando el sello y de empezar a hacer memoria, que me ha traído muchos recuerdos las conversaciones que se están planteando ahora, y en realidad me asombra mucho ver como tanta convergencia de nombres, de personas, de puntos de vista, de formas de hacer, y tanto traspase del lenguaje que hacen que proyectos como este libro estén como súper enriquecidos y
a la vez sean como, siento que tienen como está muy, muy bien organizado, obviamente muy bien editado, pero al mismo tiempo tiene una complejidad que como que también se desborda en imágenes y en algo como mágico, como el subconsciente, no sé, como algo que también nos desborda de alguna manera. Y sí, ahí está la versión que hicimos con Bianca Acuña del poema de Martín Gavins, que es desplegable. Así que por lo tanto también ahí hay una acción que la persona que lee completa para llegar al texto. Y me acuerdo que cuando que yo empecé a escuchar, y Fede me hablaba de Orquesta de Poetas cuando yo estaba viviendo en Madrid, y yo desde allá miraba en ese tiempo, que habrá sido, no sé, como año 2009, por ahí, 2010, y miraba, pero súper interesada como este proyecto que vinculaba como la música concreta, como lectura poética, como ya cuestiones que sonaban como muy dada, orquestación, y en ese tiempo era como algo, wow, como oh, y hay otra gente también, que bacán, que los chicos están haciendo música y escriben, y me sentía como media bicho raro, pero ahora siento que de alguna manera se está masificando un montón esta visión ampliada de la lectura y de la escritura, y esta forma de llegar al lenguaje artístico y al lenguaje escrito, digamos, y a la poesía, desde otros lugares de acceso. Y creo que en eso todo lo que surgió a partir de Orquesta de Poetas, y esto que se haya transformado en un festival, que ahora sea un sello, que exista en versión como obras que se escuchan, obras que se tocan, que están en cuerpo de texto. Esto ha sido súper importante. La labor de Orquesta de Poetas en esto que se esté masificando, que ya cuando le dices a alguien poesía sonora, por ejemplo, o no es una cuestión tan rara como antes. Es algo que más o menos se entiende. Antes era una cuestión así que nadie cachaba nada. Y creo que en eso tiene mucho, ha jugado un papel muy grande en Chile la orquesta, y es un súper puntazo y algo que da pie para seguir indagando muchísimo. Y ojalá que siga creciendo y no me cabe duda que va a ser así. Así que muchas gracias, chicos, por invitarme a además estar con una imagen en este libro, además de lo que hicimos en las grabaciones, volver a representar lo que hicimos desde otras técnicas, otras formas de hacer. Eso quería decir. Gracias, Marce. Qué Grande, emoción. Marce. Grande, Marce. Martín quería hablar. Bueno, gracias. Acá te pongo, bueno, mirá. Ahí va. ¿Se escucha? Sí, me escuchan. Sí. Bueno, nada, para mí un placer participar de este artefacto, libro, como decía Planet, una forma digamos, de apertura, ¿no? De esto que deviene en el disco, ¿no? De Todos Instrumentos, de Orquesta de Poetas. Bueno, este artefacto trae de la mano texto. A mí me toca participar como poeta visual del texto 1987 de Claudio Bertoni. Y bueno, la verdad que es una muestra más de los caminos, ¿no? A trazar. Aquí desde Montevideo ya digo que será difundido como siempre, ya sea, bueno, Orquesta de Poetas participó del Mundial Poético de Montevideo y Maragato en el año 2019. Seguimos intentando trabajar para que puedan llegar acá poetas chilenos. Han pasado unos cuantos y ojalá
este contexto pandémico no nos frene, ¿no? Así que también celebro este encuentro propiciado por este Festival del Libro, de la Oficina de la Nada y demás. Y bueno, nada, decirles eso, que lo celebro y que es también muy importante para mí y para los poetas de Montevideo poder seguir, digamos, descubriendo, bueno, poetas que tal vez ustedes, al ser todos de ahí, todos se conocen, pero nosotros tenemos una distancia lógica, ¿no? Y este orquesta de poetas, todos instrumentos, por la complejidad del proyecto, claro, en un solo artefacto nos anima a descubrir un montón de colaboradores y de artistas, de poetas y de músicos. Así que nada, acá estamos todavía visitándolo, abriéndolo cada tanto, ¿no? Lo tengo al lado del sillón y se abre y se revisita. Así que nada, gran trabajo y por mucho más. Gracias, Martín. No, Te vamos a ver si logramos hacer entrar a Gonzalo Enríquez a Uruguay para el próximo Mundial. Exactamente. En una maleta, por último. Escondido. Quedan unos minutos. Quizás bueno, alguien... Algo rápido, Daniel, ¿no? dale. Dale. Bueno, primero saludarlos a todos, son todos caras muy conocidas, muy cercanos. Acá hay parte de gente de mi equipo en Pez Espiral, y también hay autores, está ahí Fernando Pérez, lo veo, Felipe Cusen, que hicimos la prueba hace poco, está apareciendo el libro de Gonzalo Enríquez, que está ahí, pero en el horno, hoy día revisó la maqueta, así que verlo a todos aquí en cuadradito me parece súper agradable, fascinante. Y en cuanto a la orquesta de poetas, todos los instrumentos, yo les quería agradecer porque no solo, bueno, vuelven a pensar en mí para poder hacer una edición junto con Pablo, con quien trabajamos muy bien en estas hechuras materiales, ¿no es cierto?, en taller, sino que me sacan de este rol de imprentero y editor gráfico para ponerme a hacer collage junto a Ludwig Seller, que fue muy importante en mi vida. Y ese gesto yo lo agradezco mucho, porque después de tanto tiempo de no verlo, digamos, ustedes tuvieron la posibilidad de verlo antes de morir, fue muy emocionante para mí, y volver a retomar el tijereteo después de tanto tiempo. Así que nada, ese es un agradecimiento especial que les hago, que agradezco mucho. Así que hay que seguir adelante. Con fe también tenemos un proyecto ahí, así que ya estará hinchando pelota por teléfono. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a mostrar el collage? Bueno, sí, esto, a mí me gusta mucho esto porque Ludwig Seller solía trabajar con estas imágenes de esta época, digamos, ese reloj se lo robé a él, por ejemplo. Y también el hecho de intervenir los collages con texto, él lo hacía mucho. Y también me atreví a hacerlo. Nada, fue muy agradable armar este juguete. Eso. Así que les dejo un abrazo y muchas gracias por estar siempre. Gracias a ti, Daniel, por gracias, Daniel. El libro. Claro, está todo bien. Le dijo PM también, claro. Así es. ¿Pasamos al estreno, Fante? Ya, quizás comentar algún par de cosas de lo que nos dijeron igual, poco antes. Yo aprovecharía como muy brevemente, no, claro, de que fuera de agradecerle a las personas que están acá, agradecerle a todos los participantes del proyecto, que vaya que tiene muchos participantes. Podríamos mencionarlos y mencionarlas, ya que
que estén acá. Por ejemplo, o sea, realmente uno puede ir recorriendo el libro y va a ir Pero descubriendo todas las... está Carlos Cosiña, que ha estado en silencio, pero que es muy importante para la orquesta desde nuestro primer disco. Muchos de ustedes deben saberlo. Bueno, Pia Sommer, que bueno, no se conectó hoy, pero Analea Plaza, que está ahí, también fue colaboradora visual, igual que Francisca Ninat, que ha estado conectada por ahí, Sofía Ana Bauni, María Peire, sí. que participó, o sea, para decir, está Blanco Pantoja, bueno, Martín Gavins muy presente, y sin olvidarnos también de Tomás Brown, desde Así es. Noruega. Y yo creo que en esto, o sea, me parece como, para mí el concepto al menos importante es una sensación de colectivo. Aunque nosotros seamos un grupo conformado por cierta cantidad de gente, esto de querer que las obras que hagamos inviten al resto de las personas a ser partícipes, hay una idea de colectivo detrás, al menos para mí, más que una idea, una sensación de colectivo. Y después uno piensa en este libro, que es, como bien dijo Gonzalo, me parece excelente el análisis de que efectivamente es un libro y uno está obligado a leer el libro antes de ir a escucharlo. Dentro de las personas que nos agradecimos también está Sid Campos, que hizo la contratapa para decir cómo esto se expande. Luego se puede ir a escuchar y además decidimos que cada poema estuviera acompañado por un poema visual. Y por eso estas colaboraciones se expanden sin pasar por alto todas las personas que invitamos a grabar. Que tampoco, o sea, si mencionamos al resto, los podemos mencionar también los que no hayamos mencionado, que está Agustina Mosca, que grabó Didgeridoo en varios de los tracks, y está Montserrat Prieto en violín, fuera de que en 1987 invitamos además mucha gente a grabar coros. Sofía Downey, por ejemplo, que ha estado presente. También. Renato Fernández, Catalina Donoso, Carla Gaete, o sea, somos como una orquesta en expansión. Promiscuo. Y eso todo le agrega una dimensión muy emocionante efectivamente a ver el libro final, incluyendo el arte de Daniel Madrid en la tapa, que hay que incluirlo también dentro de la mención. Si yo respondiera brevemente a los comentarios de Gonzalo Planet, como estas preguntas para que no queden en el aire, el disco se hizo con distintos tipos de métodos de grabación. Hay una parte en que los temas eran compuestos y grabados casi por completo en casa, y luego se fue añadiendo lo que faltaba. Y hay otros en que sí nos juntamos, armamos un estudio en la antigua residencia de José Urdile, y ahí fuimos grabando las distintas baterías, y sobre eso fuimos grabando encima, que sería un método más tradicional de grabación de banda. Entonces estas dos dimensiones dialogan, y yo creo que participa de los distintos efectos sonoros que genera el disco. Con respecto al Ring del Angelito, fuera de que para mí una de las cosas más emocionantes ahí es tener a la voz de Carlos Cosiña, que además nos acompañó cuando lo compusimos a interpretarlo en Bogotá, en la Feria del Libro de Bogotá. Fuera de esto, los audios que se escuchan son de la película Largo Viaje, de Patricio Caula. Entonces hicimos también un video con esto en que reciclamos parte de imágenes de la película y mezclamos con los audios. Esa es la explicación de por qué se generan estos cruces de sonidos con los samples. No sé si habría otra pregunta, pero creo que ahí ya se contesta aparte. Creo que nos puedes contar sobre el estreno que vamos a ver a continuación. Claro, y el estreno es nuevamente una colaboración. El año pasado se estrenó en Argentina una película que se llama La Creciente,
hecha por Franco González y Demian Santander. La película es excelente, tuve como la suerte de verla en un estreno en Buenos Aires el año pasado, antes de cuando se podía viajar, y los autores de la película nos autorizaron a revisitar esta película en modo de videoclip para uno de los temas del libro disco. Entonces lo que vamos a hacer hoy es un estreno de este remontaje de la película aplicado en formato de videoclip. Y que tiene una lectura, que le da otra lectura al poema que no era... o sea, que para mí es parte del poema, pero el poema se le puede dar lecturas más abiertas y acá se le da una lectura precisa que a mí me parece que le aporta mucho y que gana un montón el poema y el tema con esto. ¿Le damos? Sí. Gracias a todos y todas por estar aquí esta noche. Y ha sido una reunión muy emocionante y generosa por todos los que están aquí, han hablado, y por aquellos que hoy no se pudieron conectar también, que como hemos dicho, son un montón. Y no es. Es lo que hay. O sea, lo dije, pero quizá dije otra cosa. No sé ni lo que digo. O sea, las cosas no son lo que parecen. ¿Cómo te lo digo? O simplemente son cosas. Las cosas se parecen entre sí como dos gotas de aceite. Siempre es lo mismo. O son simplemente eso que parecen. Cosas entre cosas. Cosas pegajosas como el aceite, o cosas paradójicas como una gota flotando sobre el agua. Pero no dejan de ser eso que parecen, al menos para el ojo, mientras las miramos. Luego quizás sean otra cosa. Parece y no importará tanto, porque ya no seremos los mismos, nosotros tampoco, piedra. Cuando la clepsidra se agote, gota a gota, y la lluvia cese su impresión en la ventana. Es y no es esa cosa que llamamos lluvia. Y que quizás son solo gotas sobre la transparencia infranqueable del vidrio. Es y no es la cosa, transparencia, pero también arena suspensa. Porque todo es metamorfosis, así es la todo cosa. Es nube, incluso estas Es palabras que no dicen, es. pero quizá dicen otra cosa. Onanismo mental o burla jocosa ante la realidad resbalosa.